Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Ángel David Ochoa y el de mi compañero Jorge Andrés Gaviria Grajales. Hoy les venimos a hablar del estudio de casos múltiples, el cual es una tradición investigativa. Y bueno, vamos a comenzar con su definición. El estudio de casos múltiples es una metodología cualitativa que analiza diversos contextos reales. Este enfoque permite identificar patrones y variaciones entre casos, ofreciendo una comprensión profunda de fenómenos complejos. Es decir, esto no se trata de analizar un solo caso, sino de analizar varios casos. Y lo que se busca es encontrar como algo en común, un patrón, algo que se pueda analizar de una forma más genérica para esos casos y que es de una forma que sea como más aterrizada para los contextos en los cuales se está estudiando estas investigaciones. Entonces, básicamente esa es la definición. Pasemos ahora a los orígenes. Entonces, en los orígenes hay que empezar hablando de la escuela de Chicago a inicios del siglo pasado, del siglo XX. Bueno, aquí se realizaban estudios de casos, se comenzó con lo que eran estudios de casos de forma cualitativa, enfocado principalmente en un contexto pues urbano y en los ambientes urbanos que se estaban desarrollando en esta ciudad. Bueno, se empezaron a construir métodos innovadores basados en la observación detallada y en diferentes narrativas profundas propias justamente de este análisis cualitativo que se venía gestando. Tenemos un impacto en la sociología a partir de esto, ya que se sientan las bases para futuros estudios de forma cualitativa, como ya lo he dicho, y pues de forma pues bastante significativa para lo que son las ciencias sociales. Bueno, entonces desde aquí se viene como que hablando de lo que son los estudios de casos y pues es algo que hay que tener en cuenta, pero entonces esto se viene todavía a profundizar mucho más hasta que llegaron Robert Callin y Robert E. Stake, comenzando con Robert Callin, quien empezó, digamos, a profundizar más en lo que tiene que ver ya con los estudios de casos múltiples a partir de los años 80. ¿Qué hace este señor? Propone un enfoque estructurado centrándose en la validez y confiabilidad del método. Lo que él quería era como desarrollar un método riguroso, confiable, que tuviera toda la validez para desarrollar una investigación a partir del análisis cualitativo de diversos casos que tuvieran relación entre sí. Ya luego, en los años 90, Robert E. Stake comenzó con lo que era más que todo la interpretación, quiso enfatizar más en la interpretación de estos casos y en los resultados que se obtenían a partir de estas investigaciones. Era como que hacer un análisis que realmente fuera aceptado por la comunidad científica a partir de los casos múltiples. Bueno, entonces esto ocasionó un impacto conjunto donde las contribuciones de todos estos autores pues formalizaron el estudio de los casos como una metodología rigurosa, pero a la vez también flexible. Bueno, entonces aquí tenemos cómo se ha evolucionado esta tradición investigativa, como lo es el estudio de los casos múltiples. Empezó a tomar fuerza desde los años 80 y luego se afianzó más en los años 90. En los años 80 con Robert E. Jim y después en los años 90 con Robert E. Stake. Ya luego, a principios del siglo XXI, se comenzó a dar una expansión más interdisciplinaria, eh, haciendo pues enriqueciendo más este análisis cualitativo y lo vamos a ver más adelante, justo aquí, cómo ya en el mundo contemporáneo este tipo de investigación, de análisis de casos múltiples, tiene muchas aplicaciones en lo que tiene que ver la educación, la salud, los negocios y las políticas públicas. En la educación tiene mucho que ver, sobre todo porque ahí se va a mirar si de pronto un determinado currículo o un determinado plan de clases es, digamos,
bien recibido por parte de la comunidad educativa o por parte de los estudiantes de determinados colegios que se ubican en contextos similares. Por ejemplo, tenemos el contexto o la aplicación para lo que es la salud. Hace pocos años pasamos por la crisis del COVID-19. La ciencia tuvo que trabajar rápidamente y desarrollar una vacuna contra este virus. Entonces aquí se tuvo que hacer diversos pues estudios, no solamente con una población de un solo lugar, sino con poblaciones de varios contextos, de varios territorios diferentes a lo largo del mundo para poder hacer frente a esta problemática, aunque bien sabemos que no solamente fue un enfoque cualitativo, sino también mucho tuvo que ver lo cuantitativo. De todas formas, es un ejemplo de cómo este tipo de estudios tienen en cuenta la diversidad de poblaciones, la diversidad también como que donde se desarrollan los casos, en este caso las pruebas para elaborar la vacuna contra el COVID-19. En la parte de los negocios, analizar estrategias empresariales, no solamente para la toma de decisiones en cuanto a productos y a la demanda o al éxito que puede tener un determinado producto, sino también sobre acciones dentro de la misma organización o empresa que permitan mejorar la productividad. Entonces ahí se puede mejorar y poner a prueba diferentes casos y ver cómo reaccionan los empleados bajo estos modelos. Bueno, entonces tenemos las políticas públicas, hablando pues, un ejemplo, a nivel de Colombia no es lo mismo implementar una política pública contra digamos, el mal uso de los residuos o una política pública para preservar el medio ambiente, no se puede desarrollar de la misma forma en una región como Antioquia o una región como sería la costa Caribe o la Guajira. Entonces ahí entra todo esto, lo de la contextualización y el análisis de casos múltiples, sobre todo en un país como nosotros, como el nuestro, que somos tan diversos. Bueno, hay en general estos tipos de estudios de casos múltiples. Esta es la tipología. Tenemos el exploratorio, es cuando se está explorando como algo nuevo, algo pues novedoso que se está introduciendo en algún determinado pues ámbito. Un ejemplo podría ser en el campo pues de los colegios rurales, lo que tiene que ver, por ejemplo, si quisiéramos evaluar cómo implementar la estrategia de un dron para evaluar los cultivos en caso de que los colegios sean agrícolas. Entonces se tomarían varios colegios rurales y se haría la misma, digamos, estrategia y ver cómo sería la reacción por parte de la comunidad educativa. Sería algo exploratorio. Después tenemos lo descriptivo. En lo descriptivo se podría poner como ejemplo que todos los establecimientos educativos de alguna forma tienen que hacer frente al manejo de sus residuos. Entonces, mirar cómo algunos establecimientos educativos de contextos particulares se enfrentan a este desafío y cómo lo vienen desarrollando, encontrando patrones similares entre esos manejos. Sería algo muy descriptivo, y lo explicativo, que ya vendría a ser la parte de analizar las relaciones causales. Por ejemplo, cuál es digamos, cómo incide una causa que es muy recurrente, que es la falta de recursos tecnológicos en los colegios, frente a los otros colegios que sí tienen muchos recursos tecnológicos, ya sea tableros interactivos, televisores, en fin, cómo afecta esas diferencias en la calidad educativa de los estudiantes. Podría ser un estudio explicativo también de casos múltiples. Bueno, tenemos como características fundamentales la contextualización profunda, ya lo había mencionado, una contextualización que tiene que estar bien detallada. Ese es uno de los fuertes de este tipo de investigación. La flexibilidad metodológica, porque hay muchas formas de recolectar datos, la observación, las entrevistas, estar inmerso dentro de la investigación. Son algunas de las formas. La riqueza de los datos, hay diversidad de datos, y también el potencial comparativo que esta riqueza de datos nos va a dar. Como lo planteé en los ejemplos, se puede prestar para comparar realmente cómo se encuentran determinados casos en algunos territorios muy particulares. Bueno, aquí tenemos el proceso de investigación de forma pues resumida. Hay que seleccionar
muy bien los casos, después hacer la recolección de los datos mediante los instrumentos que se tengan, pues que se seleccionen previamente y bastante rigurosamente, hacer el análisis comparativo que podría ser uno de los mayores retos y por último la síntesis y la teorización. Bueno, ahorita pasamos con el marco epistemológico con el compañero Jorge. Te doy la palabra para que continuemos con... Muchas gracias, Ángel. Bueno, ya vamos a hablar un poco de lo que es el marco epistemológico y en qué se basa la metodología de casos múltiples. Básicamente se basa en dos fundamentos, en el constructivismo y en el interpretativismo. Primero vamos a hablar un poco de qué es el constructivismo. Nos dice que se basa en un conocimiento que es visto como una construcción social. Es influenciada por los contextos específicos en los que ocurre. En los estudios de casos múltiples, cada caso es entendido como una realidad particular, influida por su contexto social, cultural e histórico. Igualmente, en este caso, en el caso del investigador, debe reconocer que cada caso puede presentar una realidad diferente y valiosa, y se enfoca en comprender cómo cada contexto contribuye a la construcción del fenómeno estudiado. Eso en el caso del constructivismo. En el caso del interpretativismo, nos dice que el investigador en este caso debe tratar de comprender los significados que las personas otorgan a sus experiencias en cada caso. Este enfoque reconoce que los individuos y los contextos son clave para comprender la realidad y que el fenómeno de estudio no es algo objetivo y fijo, sino algo que depende de las interpretaciones individuales. Igualmente, en el interpretativismo, el investigador analiza las percepciones y significados que tienen los participantes en cada contexto para identificar patrones o diferencias significativas. Vamos a dar pues un pequeño ejemplo. Digamos un investigador que quiera implementar una política de inclusión en diferentes comunidades educativas. En este caso, ¿en qué se debe enfocar el investigador? El investigador se debe enfocar principalmente en interpretar los significados y experiencias de cada comunidad educativa. Igualmente, construir conocimiento a partir de ello, basado en cómo cada escuela adapta la política de inclusión según sus necesidades y contexto. Igualmente también comparar patrones, que es algo muy característico del estudio de casos múltiples. Comparar patrones que permitan ver si existen aspectos comunes o divergentes, que es una de las principales características de esta metodología de la investigación. Hablamos un poco de cuáles son esas técnicas y métodos principales en el estudio de casos múltiples. Acá tenemos una particularidad y es que la mayoría de técnicas son técnicas cualitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Las entrevistas que nos permiten explorar experiencias, opiniones y perspectivas de los participantes. Suelen ser semiestructuradas o abiertas, lo que facilita obtener información detallada. Igualmente la observación directa, que es una técnica que implica observar a los participantes en sus entornos naturales para capturar comportamientos y dinámicas en tiempo real. Pueden ser participante, donde el investigador se involucra en el entorno, o no participante, donde el investigador simplemente es un observador de de la realidad que está observando. También existe el análisis de documentos, que incluye el análisis de documentos como informes, registros oficiales, currículos, políticas y materiales didácticos. Estos ayudan también a entender el contexto y las normas que guían cada caso, ¿no es cierto? Hablamos pues desde una parte más oficial, desde la construcción de documentos oficiales. Y también está el estudio de grupos focales, en los que se reúnen a varios participantes para discutir un tema específico, lo que permite ver cómo interactúan y se expresan colectivamente. Son útiles para explorar percepciones compartidas y recoger datos grupales. En este caso tenemos también una parte que es un poco más cerca a lo cuantitativo, que son los cuestionarios y encuestas, que pueden utilizarse para recoger datos comparables entre varios casos, especialmente si se quiere obtener información estructurada. Por último, vamos a hablar de cuáles son esos retos e implicaciones de esta metodología de investigación. Los retos por un lado, sería como esa complejidad en la recolección de datos. Esto es cuando, digamos, hablamos de donde existen muchos datos recolectados. Implica recopilar datos exhaustivos en varios contextos educativos.
Es un proceso intensivo en tiempo y recursos. Cada caso, por ejemplo, en el caso de una escuela o grupo de estudiantes que requieren atención detallada, lo cual puede ser abrumador para los investigadores. Hablamos sí, de cuando hablamos de cuando existen muchos datos, que implica un reto bastante grande para los investigadores. ¿Qué implica eso? Esto puede limitar el número de casos que es posible incluir en un estudio, lo cual puede afectar la generalización de los resultados. Además, los investigadores deben equilibrar la profundidad y el alcance, decidiendo entre un análisis profundo de pocos casos o una visión más amplia y comparativa entre varios. Otro de los retos es la generalización. Dado que cada caso es único y depende de su contexto, es difícil hacer generalizaciones amplias a partir de los hallazgos, algo que puede ser un obstáculo cuando se busca aplicar los resultados a otros entornos educativos. ¿Qué implica esto? Esto implica que aunque los estudios de casos múltiples permiten encontrar patrones y temas comunes, estos no siempre son aplicables a contextos diferentes. Por lo tanto, los investigadores deben ser cuidadosos al hacer recomendaciones y ser transparentes sobre los límites de la generalización de sus hallazgos. También otro de los retos es la dificultad en la comparación y análisis de casos. ¿Qué implica esto? Comparar casos en contextos diversos, por ejemplo, diferentes niveles socioeconómicos, zonas urbanas versus rurales, puede ser complicado, ya que cada contexto puede presentar variables y condiciones únicas. Una de las implicaciones es que esa comparación puede volverse subjetiva y difícil de sistematizar, lo cual afecta la consistencia de los hallazgos. Los investigadores deben desarrollar estrategias sólidas para establecer categorías y criterios de comparación, lo que puede requerir un mayor tiempo de planificación y análisis. Por último, hablamos de un problema también de la subjetividad, que hablamos del control de sesgos e interpretación subjetiva. El investigador en este caso puede enfrentarse a sesgos al interpretar datos en contextos variados, especialmente si ya tiene expectativas previas o afinidad con ciertos tipos de instituciones o prácticas educativas. ¿Qué implica en este caso esto? Implica que el investigador debe ir sin prejuicios a la hora de investigar, debe ir, digamos, con un punto de vista muy neutro al aplicar su metodología de investigación. ¿Qué implica esto? Implica que es esencial que los investigadores mantengan un enfoque neutral y usen técnicas como la triangulación para reducir el sesgo y validar sus interpretaciones. También pueden incluir múltiples investigadores o revisores para garantizar que las conclusiones sean lo más objetivas posibles. Es muy importante esto porque la triangulación de datos, o lo que también llamamos el cruce de fuentes, implica que el investigador tenga más puntos de vista y no solo se enfoque, digamos, en su parte subjetiva, sino también al cruzar fuentes, tener los puntos de vista muy diferentes de otros investigadores. Esto, digamos, pues es como son los retos más grandes a la hora de, digamos, investigar desde esta metodología del estudio de casos múltiples. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos por la escucha y esperamos que haya sido bastante fructífera esta explicación y este video. Hasta luego.